Hoy vamos a hacer un dulce que a mí me encanta, que son los panayets. Los panayets es un dulce típico de la zona de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares, y se suele hacer en época de otoño, concretamente para la castañada, para el Día de Todos los Santos, que es en concreto el día 1 de noviembre. Para la masa vamos a necesitar una patata mediana que pese unos 125 gramos, o se puede sustituir por boniato. Vamos a necesitar 250 gramos de azúcar, 250 gramos de almendra molida, la ralladura de un limón, un huevo y después tenemos la decoración. Se puede hacer panayets de muchos tipos diferentes. Se pueden hacer de coco, añadiendo ralladura de coco. Se puede hacer con piñones, se puede hacer con almendras, así en taquitos, en cuadraditos. Se puede hacer pues poniéndole una guinda. Yo lo voy a hacer en este caso de dos tipos, de almendra y de piñones. Pero si os gusta con guinda, pues le podéis comprar guindas y simplemente sería decorar con una guinda encima. La patata la he tenido 15 minutos hirviendo. Entonces lo que voy a hacer ahora, primero de todo, va a ser pelarla y chafarla. Los 250 gramos de azúcar y la ralladura de un limón que previamente he lavado. Vale, vamos a mezclar todo bien hasta formar una pasta. Cuando tengamos más o menos todo integrado, vamos a empezar, vamos a poner la harina de almendras, que son los 250 gramos. El otro paquetito de 125 gramos. 250 gramos en total. Misma cantidad de azúcar que de harina de almendra. Con las manos limpias vamos amasando, integrándolo todo. Damos esta consistencia que podamos coger y podamos hacer bolitas. Eso quiere decir que ya está. Se trata de hacer bolitas más o menos de este tamaño. Vale, lo que he hecho ha sido poner a precalentar el horno a 175 grados a calor arriba y abajo. Bueno, pues ya los tengo todos. Entonces, me han salido 23 panayets. Empiezo con los piñones y después pasaré con los de almendra. Entonces pasamos por la clara que nos había sobrado antes. Voy a hacerlo con las dos manitas porque si no es complicado. Hay que ir apretando para que queden impregnados. ¿Veis? Así, bien cargadito.
que está más bueno. Si veis algún huequito que falta, pues le cogéis y se lo ponéis. Como son blanditos, sin cargaros la bola, claro, como son blanditos, pues quedan bien apretaditos. Aquí tengo un huequito, voy a poner un poco más aquí, y otro más aquí y otro aquí. ¿Veis? Aquí lo tenéis. Y ahora pasamos a los de almendra. Estos son más fáciles, porque la almendra, al ser más chiquitita, se pega mejor. Bueno, pues ya lo tengo. Me he quedado un poquito corta de piñones porque me han salido un pelincito grandecitos, no mucho. Entonces, si os gustan mucho los panayets de piñones, os recomiendo que en vez de 60 gramos cojáis directamente los dos botes estos que tenía de 50 gramos cada uno. O sea que cojáis 100 gramos de piñones y así vais a lo seguro. Así que ya lo tengo, lo voy a meter en el horno, pero antes de nada tengo aquí yema de un huevo para pintarlos, que esto le da ese color amarillito tan bonito. Así que voy a pintarlos con la yema. Bueno, pues ya los tengo pintaditos, así que al horno, unos 15 minutitos o hasta cuando estén dorados, a 170-175 grados, calor arriba y abajo. Ya los he sacado del horno, se han dorado bien, tiene este colorcito así doradito que le da la yema. Ahora probaré uno para que veáis cómo es por dentro. Bueno, pues voy a probar este. Quema.